Desde el Sinaí hasta nuestro corazón, la voz de la Torá sigue resonando. Letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Muy bien. Pues a mí me tocó hablarles sobre las Aliyot 3 y 4. Voy a hablar de un tema en particular que a mi punto de vista es muy interesante, que es el camino de las naciones. Esta parashá nos habla, casi toda la parashá nos habla de los peligros con los que se enfrenta Israel, hablando de la idolatría. Y vamos a hablar de las prácticas paganas que, valga la redundancia, se practicaban en Eretz Kenán. Los cananeos eran idólatras, eran politeístas. Para saber la cosmovisión que tenía el pueblo de Israel sobre estas prácticas, hay que primero analizar los diferentes teísmos que existen. Así que vamos a empezar a ver las diapositivas. Hay muchos teísmos que tenemos que tener en cuenta para saber la idea que tenía Israel sobre estas prácticas paganas y qué tipo de teísmo practicaba el pueblo de Israel. Tenemos, por ejemplo, el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? No. El monoteísmo es la creencia de que existe solamente un solo Dios o creador y no creen en la existencia de otros más, ni subordinados ni todos poderosos. Es la creencia en uno solo, ¿verdad? El monoteísmo. El politeísmo es la antítesis del monoteísmo. Es la creencia de varios dioses y que se les venera a todos en diferentes circunstancias o en diferentes manifestaciones o necesidades de los pueblos o de los, ¿cómo se llama? Sí, de los creyentes en estas deidades. Tenemos también el ateísmo, que es la no creencia en ningún Dios o ser poderoso, ser divino, es el ateísmo. También tenemos el panteísmo, que es una idea que tiene pocos años. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es la creencia de que en sí no hay un creador o que lo divino es inmanente y se puede experimentar en la naturaleza. O sea, en la naturaleza podemos experimentar lo divino, en el cosmos, etcétera. Esta idea panteísta surgió, o el panteísmo moderno surgió en el siglo XVII, precisamente por un judío sefardí que huía de Portugal. Y este judío se llama Baruch Spinoza, que es reconocido como el padre del panteísmo moderno. Y ejemplos de esta corriente es Baruch Spinoza, sí, es sefardí, es judío sefardí. Y algunos ejemplos de esta corriente filosófica es el hinduismo, el taoísmo, algunas religiones chamánicas también. Incluso podemos decir que el panteísmo es la religión del siglo XXI. La cienciología también. O sea, es la religión del siglo XXI, que no creen en sí en un creador, sino que lo experimentan en la naturaleza, en la creación, aunque ellos tienen una cosmovisión muy distinta a la de un religioso. Sí, definitivamente. Y tenemos el monolatrismo. ¿Qué sería el monolatrismo? El monolatrismo es la creencia de diferentes deidades, sin embargo, se le adora solamente a una.
Y aquí en el monolatrismo se puede decir que Israel lo practicó. Israel, ¿de dónde venía? De la idolatría. Venía de Egipto, donde se adoraban a un montón de deidades. También en sus diferentes exilios, pues estaba acostumbrado a las creencias y prácticas religiosas de otros pueblos. Y por un tiempo practicó un monolatrismo o un politeísmo. El actual Israel moderno es monoteísta prácticamente. Y la concepción de que existen otros dioses es inadmisible. Es monoteísta. Sin embargo, el Israel bíblico era monolatrista. Vamos a ver por qué. Está escrito en la Torá, en esta parashá: cuando entres en la tierra que el Eterno, Eloheja, te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Canaán es la cuna de la idolatría. Aquí se practicaban cosas aberrantes a los ojos del Eterno. Y ahí en la parashá viene. Así es. No porque Israel fuera un pueblo muy santo, apartado, sino más bien por la maldad de esos pueblos. Eran idólatras al extremo. Eran muy idólatras. Está escrito en Devarim 18:9. Y bueno, ¿qué deidades adoraban estos pueblos cananeos? Vamos a ver solamente algunos ejemplos de deidades que eran adoradas. Tenemos al más importante según la cosmovisión o el panteón cananeo, que es el dios El. Él era el dios supremo del panteón cananeo, considerado el padre de los Elohim, de los dioses, de los poderosos, y el creador del mundo. Según historiadores, ven esta figura de él como el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Sin embargo, la visión que tenía el pueblo cananeo sobre este Dios, sobre esta deidad, en comparación con la figura del Eterno, está totalmente distorsionada, porque le dan antropomorfismos, como los dioses griegos, ¿verdad? Que eran más parecidos a los hombres que a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, debido a este antropomorfismo, está muy lejos de ser aceptado como el creador, el todopoderoso. Más bien es una figura en la que se basaron. Había un sincretismo en Canaán, una visión distorsionada del Eterno, del Creador. Y a este le rendían culto, sacrificios como el Dios más importante, el Dios El. Tenemos a Baal, una deidad de suma importancia para los pueblos cananeos. A este le sirvieron los israelitas por mucho tiempo. Era conocido con diferentes títulos. En la Torá, en el Tanaj hebreo, vemos muchas referencias sobre los Baales. Y no significa, aunque parezca, que hay diferentes tipos de Baales, sino que tenía manifestaciones. A veces era llamado como el Señor de la fertilidad, el Señor de la tormenta, el Señor de la cosecha, etcétera, como el Baal Hadad, el Señor de la tormenta. ¿Sí? Eran según las necesidades del pueblo cananeo. Está escrito en Jueces 2:11 al 13. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Hashem y sirvieron a los Baalim. Sirvieron a los Baales. ¿Tiene alguna pregunta? No sé Ándele, qué, algo no así. sé qué tanto, y una sola virgen es todas las vírgenes, algo así. Algo así. Sería un ejemplo, sí, claro. Claro, pero es una sola. O sea, le rinden pleitesía a María o Miriam. Sí. Los cananeos, según su necesidad, era como inventaban otro Dios. Así es, Según así su es. necesidad. Sí. Muy bien. Vamos a la siguiente. Esta es una de las diosas más importantes del panteón cananeo. Incluso déjenme decirles, hermanos, que la adoración a Ashtoret, que significa estrella, pervive en nuestros días. Se sigue adorando. Y vamos a ver quién es esta diosa.
esta deidad cananea, se le llama estrella. Y también es conocida por otros nombres, dependiendo el panteón, dependiendo la cultura, el pueblo. ¿Sí? Es conocida con múltiples nombres, como Astarte por los griegos, Asherá, Inanna, Ishtar. Y se da cuenta el nombre Ishtar. Ishtar viene de Star, bueno, Star viene de Ishtar. ¿Qué significa Star? Estrella. Se sigue adorando esta deidad. Era considerada la consorte de Baal o del dios El, diferente, ¿cómo se llama? Dependiendo el contexto cultural. Una pregunta, Sí. ¿no es la que tenía como consorte un hijo? Sí. O sea, el origen de la Navidad y de la... Ah, claro. Sí, por ejemplo, no me acuerdo si era Sículo o Diodoro, que eran unos historiadores griegos que escribieron sobre Semíramis, que Semíramis es otra... Semíramis es también la misma, o sea, es la misma, y de ahí viene el origen de la Navidad. Pero no me adelanto, eso está muy interesante. De Tamuz también, que era la consorte de Nimrod. Sí, bueno. Segunda de Reyes 23:13, no sé si lo quieran leer, si alguien me ayuda a leer Segunda de Reyes 23:13. Sí. ¿No se oye? Ahí está. A ver, ¿quién me ayuda a leer? A ver, la hermana Gema. Segunda de Reyes 23:13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Aarón. Gracias. Hay muchas referencias sobre esta deidad en todo el Tanaj. Aquí tenemos una estela. Esto no crean que son estrellas, sino es simbología pagana, ocultista. Esta estrella, así era representada esta diosa, Ishtar o Ashtarte, Ashtoret. Es una estrella de 8 puntos, de 8 puntas, perdón. ¿Se han visto los pinos de Navidad? ¿Qué le ponen arriba? ¿De cuántos picos? De 8. De 8 picos. Esta luna, esta media luna, ¿a qué les recuerda? ¿No? ¿Esta? ¿Quién está parada arriba de esa luna? La Virgen de Guadalupe. Actualmente a Ashtoret se le venera como la Virgen de Guadalupe. O sea, sigue nuestros días, la siguen adorando. Sí. Ashtoret también es conocida como Inanna por los sumerios, como Ishtar, como ya lo mencionamos en acadio. Se le asociaba con el planeta Venus, era una diosa de la belleza también. Venus para los griegos era una diosa de suma belleza. La conocen también como la estrella de la mañana y de la tarde. Miren, hermanos, quiero que lean Jeremías 44, 10 al 18. Aquí viene una referencia a Ishtar, conocida como Melehet Hashamayim, la reina de los cielos. Jeremías 44, 10 al 18. ¿Quién me ayuda? Sí. A ver, hermano Francisco. ¿Hasta el 18? Sí, por favor, son bastantitos, Pues bueno. pero está bien interesante lo que dice. Sí. Como ahorita lo que acabas de decir, la reina ¿qué? De los cielos. Así era conocida como la reina de los cielos. 3, 1, 2, 3. Ah, claro. Ujú. Ujú. Sí. ¿Ya empiezo? Sí, hermano, por favor. A ver No qué se han dice. humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi Torah, ni en mis estatutos, los cuales puso delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jachén de los ejércitos, Elohim de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal, y no para destruir a toda Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron
sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar ahí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a lo cual suspiraron ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jachén no la oiremos de ti, Fíjense. sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas después que dejamos de ofrecer incienso a la a la reina del cielo y de derramarle libaciones, no nos ha faltado. Dice, nos falta. todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Tan. Fíjense, tremendo. ¿Se les hace conocido esto? Esto que acabamos de leer. Hay que saber el contexto en el que se escribieron estas palabras. Israel estaba en el exilio, estaba en Babilonia. Había sido exiliado a Babilonia. Y lo que hizo Jeremías era un pequeño remanente de la casa de Judá, porque los demás estaban en Babilonia. Y Jeremías quería que se volvieran de estas prácticas. Pero fíjense, si creíamos que la veneración a Miriam o a la Virgen de Guadalupe era algo nuevo, desde aquel entonces es muy parecido a lo de ahora. Se rebelaron. Y seguiremos venerando a la Reina del Cielo. Entonces nunca tomaron en cuenta sobre la conformación del sistema de poner jueces. Nunca se puso, pues nunca lo practicaron más bien, porque ahorita lo que está pasando ahorita en Israel. Sí, así es. Sí, ¿de dónde viene todo eso? Vamos a seguir analizando. Otros nombres para esta diosa es Isis. Los egipcios, hablando de Egipto, los egipcios la veneraban como Isis, como Semiramis también, como Tonatzin, que era una diosa de Mesoamérica. Tonatzin es otro nombre asociado con Ashtoret. En náhuatl significa nuestra madrecita. ¿Se dan cuenta? Nuestra madrecita. Y es una importante deidad de la fertilidad y la tierra venerada en Mesoamérica, especialmente en la cultura azteca. Se le asocia con la luna, ya vimos la media luna, donde ponen a la Virgen de Guadalupe. Y en el contexto de la conquista española se fusionó, o sea, cristianizaron todo y pues la tomaron a esta diosa y la hicieron cristiana. Y la llamaron también la Madre de Dios, la Reina de los Cielos. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Como Madrecita, nuestra Madrecita. Y es un claro ejemplo del sincretismo en todas las creencias paganas, en las culturas antiguas. Es un sincretismo total. El pino de Navidad, otro símbolo de la adoración a Ashtoret que perdura en la actualidad, es el pino de Navidad. Ahí tenemos la estrella de ocho picos, la estrella de Ashtoret. Estos pinos son conocidos en el Tanaj como los Asherim o los árboles de Ashera. Eso lo encontramos en 1 de Reyes 14, 22 al 23, creo que ya lo leímos.
en Ezequiel 6:13. Y también en esta parashá, no sé si usted habló, hermano, sobre los árboles de Asherá, ¿no, verdad? Bueno, está escrito en esta parashá, dice, no plantarás para ti Asherá de ninguna clase de árbol cerca del altar del eterno Eloheja. Los Asherim, hermanos, eran plantados en los lugares altos, cerca de los altares paganos. ¿Se había preguntado usted qué era un Asherá? ¿Un Asherá? ¿Cómo era? Eran árboles rectos, pinos para ser exactos. Eran pinos, no podían estar curvados o ladeados, sino tenía que ser recto. Generalmente un pino. Y eran decorados también. Tenían imágenes de esta diosa, por ejemplo. No sé si se alcance a ver. Sí, es un pino, o sea, es recto. Es recto y estaban tallados también, con simbología pagana. Hay una obra clásica de exégesis bíblica judía llamada Aktab Be'Kabbalah, la escritura y la recepción, del siglo XIX, declara que el término Asherá deriva de una raíz que significa derecho o recto, Ashar. ¿Sí? O sea, lo más parecido a algo así en un árbol es un pino. De ahí viene. Y aunque las culturas antiguas utilizaban también en sus ritos árboles, por ejemplo, los romanos en las Saturnalias también decoraban pinos en honor a Saturno. Toda esta creencia y simbología viene de aquí, de esta diosa Asherá. Volvemos a la palabra sincretismo. Eran sincretismos de otra práctica más antigua. Hasta la actualidad, el árbol de Navidad fue tomando popularidad. Con el cristianismo fue adoptada esta práctica y convertida en una práctica cristiana, en honor al Cristo Redentor, ¿verdad? Pero hay un trasfondo pagano, porque se refiere a un árbol que es cortado. O sea, un pino se corta y se pone, es un pino ya muerto. ¿Sí? Bueno, es que esa época y ese pino es muy seductor, y sobre todo para la mujer. Va a la casa y quieren tener decoración todo lo de Navidad, y hay quienes ponen, que no es donde ponen un dedo porque lo ponen todo. Y es la mujer la que se va, que habla, que es la mujer aquí, lo que leímos ahorita, que es la que empieza con esa seducción de otras cosas que lleva a su casa. Sí. Esa es la consecuencia de lo que viene después. Uh-huh. Sí, hermano. Sí. A ver, por acá. Una pregunta, hermano. Shalom, shalom. Shalom. De los que estamos aquí, que ya conocemos la Torá, pero puede ser que alguien de nosotros viva con el hijo, con la hija, o con el yerno, con la nuera, y la nuera o el yerno, ¿verdad?, tienen por costumbre poner un árbol de Navidad, pero la hermana vive sobre ese techo, bajo ese techo. ¿Se la podrá considerar como falta? Pues lo correcto aquí sería hablar con la persona, hacerle ver lo que significa el árbol. Y ya depende de ella, ¿verdad? De esa persona, si quiera continuar con esa tradición, con esa práctica. Otra pregunta, es en referencia. Nosotros ya sabemos que el Eterno prohíbe la idolatría. Nadie de nosotros, obviamente, pone un árbol, pero si por influencia de la familia, porque desgraciadamente a veces la familia influencia, convencen al papá, a la mamá o al hermano o la hermana de poner un árbol, ¿se le puede considerar como falta, hermano? Pues yo diría que sí, hermano. Sí, es idolatría. Bueno, esa es otra, ¿cómo se llama? Otra tradición que también es pagana también. El Santa Claus viene del San Nicolás, que era un sacerdote, creo, cristiano, que según la creencia regalaba juguetes, regalos. Sí, sí. Pero bueno, hay muchas cosas, San Nicolás. Ok, bueno, hay muchas cosas sobre este tema, no me voy a meter tanto en el tema de la Navidad, pero
en cuestión de estos arbolitos, los Asherim, sí eran paganos. Otra deidad de los cananeos es Dagón. Dagón es un dios también muy, muy popular y hay muchas referencias en el Tanaj sobre esta deidad. Significa pez porque viene de Dag. Dagón viene de la palabra hebrea Dag. Sí, Dag. Y Dag significa pez. Y era así, si se dan cuenta, ¿qué trae aquí Dagón en la cabeza? Es una mitra con la forma de un pez. ¿Y a quién se la ven? ¿A quién le ven esta mitra? Al Papa. Y a muchos sacerdotes, cardenales y así, ¿verdad? En las congregaciones cristianas el pez y no saben en realidad. Para allá voy, sí, para allá voy. Bueno, Dagón, aunque su culto era menos prominente en el centro de Canaán, fue adorado por los cananeos y sus vecinos como el dios del trigo, la fertilidad, la agricultura, etc. Y era representado así como lo ven, con cuerpo humano y con cola de pez. En la actualidad, la influencia de esta deidad pervive, se sigue adorando, hay mucha simbología sobre esta deidad. Tenemos ese simbolito que le llaman Ixoye, pero se pronuncia Ichthys, así como viene ahí viene aquí, miren. Ichthys, así se pronuncia en griego. Y fue adoptado este simbolito de pez, que en realidad su trasfondo es pagano totalmente, pero lo adoptaron como símbolo cristiano, por lo que dicen aquí, según es un acróstico, un acrónimo, perdón, para referirse al Cristo. ¿Sí? Ahí dice Jesús, Cristo, Dios, Hijo y Salvador. Dicen que ponen el pez a causa de lo de la pesca. Sí. Todos los peces que sacaron y por eso ponen el pez. Pero aquí estas palabras, si nos podemos dar cuenta, nos hablan de una Trinidad. Es pagano la Trinidad también, es pagana. ¿Mandé? Eso está en griego, El Ichthys es griego. Sí, adelante, hermana. A la pasada. Ahí está. Sí, se los envío con gusto. Sí. Entonces, todo esto es simbología pagana, hermanos, no es ni cristiano ni mesiánico, es totalmente pagano. Se habla de una Trinidad, simbología haciendo referencia a Dagón, así que no lo podemos tomar como de manera seria, ni utilizar esta simbología para nuestra relación personal con el Eterno. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque el mensaje de la parashá es esa. Estamos hablando de la advertencia que le dio Moshe al pueblo de Israel, de mantenernos alejados de todas estas prácticas que llevaban los cananeos. ¿Sí? Ahí tenemos, mire, la mitra de los sacerdotes. ¿Sí? Tienen una forma distintiva. ¿Sí? ¿Le va a tomar foto? Bueno. Parece un pez. Sí. Si ustedes buscan bien en internet, es de dominio público, van a ver las mitras que utilizaban los sacerdotes de Dagón. Eran como esas. Es más, tenían la cara de un pez, hasta ojitos tenía la mitra. Como un pez, como la cabeza de un pez. Todo viene de ahí. Roma es un sincretismo de muchas religiones paganas. Hicieron un revoltijo, un cochinero, la verdad, con la fe. Otra deidad es Molech, que también es un Baal. Molech es un Baal. Si buscan en el Tanakh van a hallar referencias de que Molech es Baal. O Moloch, sí. En hebreo es Molech. Y se dan cuenta, en esta parashá, todo esto tiene que ver toda la parashá tiene que ver con la idolatría. Tenemos la palabra Molech, la voy a escribir aquí, otra vez. Son las mismas consonantes que Melech, que rey. Y aquí se habla de la elección de un rey y cómo debe de ser este rey.
Y se hace el contraste con Molech. ¿Por qué? Hay que ver quién era Molech para tener una idea por qué contrasta, por qué en esta parashá se incluye la elección de un rey y se hablan de dioses, de prácticas paganas. Aquí hay algo. Sí, está escrito: no se hallará en ti alguien que haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Aquí indirectamente se menciona al Molech, porque esta práctica se hacía en honor a esta deidad. Y así era representado Molech, con cuerpo humano y con cabeza de un toro. Así lo representaban, con los brazos extendidos, como esperando el sacrificio. Y los sacrificios preferidos para esta deidad eran los pequeños, eran los niños. ¿Sí? Comenta Rashi que este versículo: no se hallará en ti alguien que haga pasar a su hijo o a su hija en el fuego, según Rashi se refiere a Molech, como lo estamos comentando. Y también Malcom, otra deidad, tiene las mismas consonantes hebreas, como se pueden dar cuenta, que Melech. O sea, las deidades eran descritas como reyes, ¿verdad? Eran como reyes. Era el concepto que tenían sobre estas deidades. Es la misma consonante. Tenemos la Mem, la Lamet y la Jaf. Sofit, y esa es una Jaf normal. Y le agregan la Mem. Pero en sí es la misma raíz. Recuerden que todas las palabras hebreas tienen una raíz, un shoresh de 3 consonantes. Así que Melech es la raíz de muchas palabras, como Malcom, como Molech, etc. Nada más cambiaban la pronunciación. De hecho, Molech puede ser una pronunciación despectiva para referirse a esta deidad, que no es un rey, sino algo peyorativo, algo negativo. Al parecer también Molech era llamado con el nombre de Baal. ¿Por qué? Vamos a leer, aquí dice Jeremías 32:35, edificaron lugares altos a Baal en el valle de Ben Hinnom, y allí hicieron pasar por el fuego a sus hijos e hijas en honor de Molech. El valle de Ben Hinnom era muy conocido y hasta la fecha hay leyendas populares sobre este lugar. Y de aquí nació la creencia de un infierno. En hebreo, la palabra infierno viene de Gehinom. Gehinom. Aquí se las voy a poner. No hay infierno. En el Tanaj no hay algo que sustente la idea de un infierno. Pues, ¿qué significa Satanás? Satanás significa, es un opositor. Pero es otro tema, no vamos a revolver los temas. Es un tema también interesante. Gehinom significa valle de Hinnom. Y este supuesto infierno viene de aquí, del valle de Hinnom, porque aquí en este valle se edificaban lugares altos y se sacrificaban a los niños. Había fogatas encendidas, porque los sacrificios eran constantes, los sacrificios de niños. Después, este lugar, según la leyenda popular, se utilizó para desechar basura y huesos también de hombres que no merecían un sepulcro. Esa es una leyenda popular, ¿verdad? Como una leyenda urbana, y de aquí nació el término infierno, porque aquí el fuego siempre ardía. ¿Ok? Sí, así es. Posiblemente. Sí. Ok. Los sacrificios de niños son considerados como una de las formas más abominables de idolatría. Al respecto, esto lo enseña el Talmud. Dice, enseña la Gemara que el ritual de adoración a Molech es una forma de brujería, porque están yuxtapuestas todas las
prácticas paganas de estos pueblos, como la brujería, la adivinación, etcétera, todo lo que menciona la parashá. Y después encontramos escrito: ni quien practique adivinación, hechicería, esto es, que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium, o mago, ni evocador de muertos. Aquí el sacrificio de los niños estaba mezclado con estas prácticas, tenía mucho que ver, porque ellos tenían la creencia de que al hacer esto estaban en contacto con fuerzas oscuras, fuerzas espirituales, ¿sí? Estaban más en contacto con estas deidades. Miren, aquí están las fogatas que prendían en Tophet o en el valle de Gehinom. También era conocido como Tophet, vamos a ver más adelante por qué lo conocían así. Eran fogatas y hacían danzas o, ¿cómo se les llaman lo que hacen los brujos? Se me olvidó la palabra. Eran como danzas, lo que hacen las brujas, vaya, según la creencia popular, ¿no? Aquelarres, eran como aquelarres. O sea, este lugar estaba impregnado de cosas asquerosas y abominables. Dice Maimónides, esto lo comenta el sabio Rambam, fiel a su enfoque racionalista, sostiene que la idolatría no solo es el acto de adorar ídolos, sino también un sistema completo de creencias que implica manipulación espiritual, magia, adivinación y otros rituales ocultos que pretendían influir en la naturaleza o controlar las fuerzas invisibles del mundo. Esto lo comenta Rambam, ¿sí? Y expone que las naciones paganas recurrían a ídolos y figuras sobrenaturales, creyendo que a través de la magia y los rituales esotéricos podían obtener poder sobre la naturaleza, la fertilidad, el clima y otros aspectos de la vida. Eso está escrito en Mishneh Torah, en la Mishneh Torah de Rambam. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? ¿Comentarios? Sí. ¿Esap? Ah, el rey Shaul. Pues sí, cuando fue a visitar a la bruja de Endor. También. Salomón sacrificó a sus hijos para Molech. Sí, está escrito. No me acuerdo en dónde, si alguien lo puede buscar, pero hizo pasar a sus hijos por el fuego. Está escrito. Los dos personajes empezaron bien, pero terminaron mal. Sí, es correcto. Y no es como empecemos. Y la balanza no es como empecemos en el bien y terminemos en el mal o en el mal. Y es mejor que hayamos empezado en el mal y ahora terminamos en el bien. Sí, es correcto. Por lo contrario, a estos dos personajes les fue mal. Sí. Aún siendo el hombre más sabio. Lo que usted dice es el ejemplo que encontramos de Manasés, el rey Manasés, que dice la escritura del rey Manasés, que fue el peor rey que tuvo Israel. Practicó todo esto que dice aquí. Me voy a regresar tantito. Hizo pasar a sus hijos por el fuego. Practicó la adivinación, practicó la hechicería, practicó el sortilegio, la hechicería. Hizo todo esto el rey Manasés. ¿Y qué pasó con él? Fue exiliado a Babilonia. Y ahí en Babilonia declaró: solamente el Eterno es Ha Elohim. Se arrepintió, y lo que usted dice, o sea, no importa cómo empecemos, sino cómo terminamos. O sea, él se arrepintió de corazón. Y aquí vemos el nivel de misericordia de Hashem. Lo perdonó, le permitió regresar del exilio. Lo escuchó, dice la escritura que lo escuchó. Sí. Sí, así es. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Menashe se arrepintió. Así es. Amén. Es un pecado, es de los pecados más graves, la idolatría. Así es, así es. Fíjese, así es. Lo importante es la teshuvá verdadera,
¿Dónde me quedé? Aquí miren. El griego Diodoro Sículo fue quien escribió, este historiador, escribió sobre Molech, es de los que más escribió sobre esta deidad. Y él describe a Molech como un dios fenicio al que se le ofrecían sacrificios humanos, especialmente niños. Y comenta que los fenicios lo adoraban y tenían un templo dedicado a él y que arrojaban a sus hijos al fuego, creyendo que esto era un acto piadoso. O sea, ellos creían, o sea, tenían fe en Molech o en Moloch. Diodoro, este historiador griego, comenta que los fenicios creían que Molech era el dios del sol y que la ofrenda de niños era necesaria para asegurar la fertilidad, la fertilidad de la tierra y la prosperidad de la ciudad. También esto es muy interesante. Según este historiador, Diodoro Sículo, decía que los padres, los oferentes, no podían mostrar signos de arrepentimiento. Tenían que mostrarse impasibles ante el sacrificio de sus hijos. Imagínense lo difícil que era. O no sé qué pensaban quienes ofrecían a sus propios hijos para sacrificio. No sé qué les pasaba por su cabeza, si en verdadmente sentían remordimiento, arrepentimiento, o si lo hacían completamente cegados por la fe. O sea, es muy difícil ponerse los zapatos de estas personas. Pero, según este historiador, los padres que en verdad sentían remordimiento por sus hijos no debían demostrarlo, porque si no, el sacrificio podía ser rechazado e incluso podían ofender al mismo Dios, o sea, al mismo Molech, según el historiador. ¿Y qué se hacía para evitar esto? Se tocaban tambores. Ya me adelanté un poquito a la diapositiva, pero tocaban tambores. Había sacerdotes paganos dedicados al culto a Molech que tenían tambores grandísimos. Creo que aquí está más adelante la diapositiva. Miren, tocaban tambores grandísimos para opacar los gritos de dolor de los pequeños que estaban siendo sacrificados, que estaban siendo quemados vivos. La palabra para tambor es tof, se llama tofet porque la palabra para tambor es tof, en plural tofim. Está escrito que tocaban tofim, tambores, por eso se conoce como Tofet este lugar. Este lugar, miren, Gehinom, valle de Hinnom. O sea que no es un infierno, era un valle donde se practicaban cosas aberrantes. ¿Sí? Ahora, quienes practican estas cosas merecen la pena de caret. Si se dan cuenta, hermanos, la palabra caret tiene las mismas consonantes que keter. Keter es corona. Corona. Es decir, que el Eterno no solamente les quita la vida en el plano físico, sino que hay una desconexión con el pueblo de Israel. O sea, pierden la corona, pierden la esencia divina que les da vida, pierden el keter, la corona. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no nada más estamos hablando de un castigo físico, que es la muerte, sino es una pérdida de la divinidad, de la esencia que hay en cada ser humano que es divina. ¿Sí? La esencia del Creador. Como está escrito, miren, y yo pondré mi rostro contra ese varón y lo cortaré. ¿Sí? Keter, digo, caret, significa cortar. Y yo lo cortaré de en medio de su pueblo, por cuanto entregó de su descendencia a Molech, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra de manera alguna cierra sus ojos para no ver al hombre que haya entregado su descendiente a Molech, y no lo hace morir, entonces yo pondré mi rostro contra ese varón y contra su familia, y lo cortaré de en medio de su pueblo, junto con todos los que fornicaron tras él, prostituyéndose en pos de Molech. Y se dan cuenta, aquí hay algo interesante que subrayar o que resaltar, que practicar todas estas cosas paganas que menciona la parashá tiene implicaciones que alcanzan hasta nuestra familia. Porque ¿qué dice aquí? Yo pondré mi rostro contra ese varón y contra su familia. O sea,
son cosas que alcanzan hasta nuestros seres queridos, hasta nuestros hijos. O sea, lo que es la idolatría. Tiene un alcance mayor la idolatría. Así es. Aquí tenemos el caso de Manashe que ya comentamos. Él se arrepintió, oró a Hashem de manera sincera y reconoció que es el único Elohim. Aquí lo que les comentaba, practicó todo lo que prohíbe el Eterno en esta parashá. La magia, la adivinación, la hechicería, evocó espíritus de muertos y practicó el espiritismo. O sea, Menashe merecía la pena de caret. O sea, merecía ser cortado. Pero su profundo arrepentimiento, su tikún, le valió para regresar a Judá, a Jerusalén. En este parashá también se habla sobre las instrucciones para la designación de un melech, que es lo que ya comentábamos. Y melech y molech comparten la raíz, la misma raíz, mem, lamet y jaf. Son las mismas raíces. Pero ya vimos, aquí, hermanos, yo creo que toda la parashá converge en una sola cosa. El mensaje de la parashá es reconocer solamente al Eterno como el único, quien merece la honra, la gloria, y no hay otro Elohim más que el Eterno. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.